Le damos la bienvenida en Radiográfica nuevamente. ¿Cómo estás, Dante? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, leyendo con mucho interés tu material, escuchándolo también a través del video, referido a, bueno, se puede crear sin que haya un ser humano detrás, ¿no? O, en todo caso, lo transformamos en pregunta. ¿Se puede crear sin que exista un ser humano Mm. detrás? Y podemos hablar de la investigación, del pensamiento, podemos hablar de la música. Aquí hemos escuchado a Roxana Kramer decir, no se preocupen tanto, si la música es buena, disfrútenla, pero no anden preguntando por el autor. Eh, la pintura, hemos visto ya cuadros, muchas obras que circulan en las redes realizadas por inteligencia artificial. Tu primera mirada para introducir a la charla. Sí, bueno, esto venía a propósito por lo menos de lo que se supo esta semana de que el autor del que sería el libro del año, era un chino, digo era porque al final no era, pero un tal Jiang Wei Sun, Un no chino. que había escrito, que era uno chino, o era, Era un italiano en realidad, ¿no? claro, en realidad, bueno, por eso vamos a decirlo así, era una inteligencia artificial Ujú. que escribió un libro llamado Hipnocracia, que de hecho fue citado por Fontevecchia, lo cual no es mucho mérito, porque en general lo que suele hacer Fontevecchia es citar cosas, pero bueno, digo, en este caso era un libro que estaba teniendo mucha repercusión. Bueno, no sabía que Roxana había opinado eso. Yo opinaría lo mismo, digamos, a ver, en principio obviamente hay una cierta incomodidad respecto, primero ya en la propia formulación de hablar de inteligencias no humanas, Ujú. ¿no? Que una inteligencia no humana pudiera, en este caso, eventualmente crear una categoría, en este caso la hipnocracia. Eh, pero, digo, si la categoría tiene digamos, buenos fundamentos, tiene rigor lógico, en este caso, digamos, se maneja con cierta base empírica y, bueno, en fin, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Ujú. En todo caso, eh, yo no voy a preguntarle de eso. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿De cuándo era? A mí no me interesa. En todo caso, me interesa si la categoría me sirve para pensar o no. Ujú. De todas maneras, la sensación es corrosiva, ¿no? Sí, 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 Es difícil. Pero también, bueno, sí, ¿de qué se nutre? Porque se nutre de todo lo que hay en la web, ¿no? sí, Eh, sí. y todo lo que hay en la web no necesariamente tiene ni un perfil, ni tiene una personalidad, ni tiene una historia, ¿no? Es decir, no puedo imaginar pensamiento nacional, por caso, jaurechiano, surgido naturalmente, sin inducción, desde la inteligencia artificial, donde parece que tuviera epicentros en otros lares. Está bien. Igual, digamos, a ver, lo que contó finalmente el autor, que como decías bien vos es un italiano, es que él no puso, no se metió en el chat GPT y le dijo, escribime un libro. Ujú. En realidad, supuestamente, lo que él cuenta es que hizo una especie de ejercicio socrático, mayéutico, Y de de vuelta. preguntas y respuestas y repreguntas, o sea que, digamos, él fue direccionando la conversación con estas inteligencias generativas eh, de tal modo que en algún momento, no sé cómo fue el proceso de creación, pero digamos, llegó a esa categoría. Tampoco sé cómo fue el proceso de la escritura, cuánto lo escribió él, cuánto se lo escribió la inteligencia artificial. Digo, lo que sí yo creo, acuerdo con vos en cuanto a lo corrosivo, a mí me incomoda, por lo pronto me incomoda, pero sí creo que pone en tela de juicio claramente la noción de autor. Sí. Eh, eh, Que es Eso seguro, una porque, noción moderna, digamos, después de la creación de la imprenta, ¿no? En general, claro, las pero decía, narraciones eran sociales en el periodo previo. claro, pero en este caso se llama Colamedici, ¿no? El italiano. Bueno, es Colamedici el autor, es el ChatGPT, son los dos, eh, no es ninguno de los dos, es la mezcla de los dos. Bueno, ese sí, y por supuesto no tengo respuesta para esto. Pero en algún punto, digo, puede ser interesante para el debate, incluso para la cuestión legal. Ujú.
muy interesante para los abogados, pero digo, yo me quedaba más con la cuestión esta, con esta pregunta, que insisto que no deja de incomodarme, pero yo tenía ganas de escribir un artículo enojándome con Ujú. esto, criticándolo, y no No, encontré la forma de oponerme. no, además cuestionar las nuevas tecnologías puede llegar a ser un grave error, no solamente un error, ¿no? Sí, sí, pero además, aún cuando efectivamente podemos entrarle por un lado o por el otro, pero digo, en este caso, eh, algo que también incluso a mí lo puse en la nota, que hasta podría ayudar a la bastante trillada discusión acerca de la separación de la obra del autor. Ujú, sí, Acá sí. justamente te muestra que no importa. Como no importa la moralidad del autor en el caso de una inteligencia humana, Entiendo, acá sí. tampoco importa el soporte biológico Lo que de la... pasa, entiendo lo que vos decís y comparto el planteo desde donde vos lo haces. No me puedo negar a pensar que la elaboración de una obra proviene de la experiencia del autor. Aun cuando tome referencias ajenas, ¿no? Pero Sí, ostensiblemente una cosa es fingir emociones y otra cosa es sentir emociones. Yo tengo la sensación que alguien que va a contarte, por ejemplo, un gol o un romance, tiene una experiencia previa en ambos rubros y tiene una idea, por lo menos general, física, vívida, de lo que ha sucedido en esos casos. Aquí solamente la máquina puede imitar, puede fingir que sí. conoce esos datos. No me imagino una computadora, esta máquina querida que nos acompaña en el estudio, o la otra gritando un gol, digamos, o viviendo con pasión un partido. Por dar emociones Sí, fuertes, ¿no? Podríamos hablar de muchas más, pero tengo la sí. sensación que hay una distancia entre el modo de elaboración humano y el modo de elaboración de inteligencia artificial, aun cuando no solo se parezcan, aun cuando el de la inteligencia artificial fuera mejor. Sí, sí, pero probablemente llegue un momento donde sean indistinguibles. Ujú. Y a su vez, a lo que yo apuntaba más era la cuestión de la valoración de la obra. Esto que vos me decís, yo estoy de acuerdo. Pero al momento de la valoración de la obra, bueno, a ver, incluso las vivencias del autor, de hecho, pueden ser desconocidas para mí como, no sé, a vos te pasa, Gabriel, De me hecho, imagino, son lees un desconocidas. montón de libros. Claro. Ya, digo, leemos un montón de libros donde ni siquiera sabemos, a veces ni siquiera podemos repetir el apellido del autor. Ujú. O a mí me pasa, por ejemplo, yo trato de ni Sí, siquiera sí. de saber quién es el autor. Yo Ujú. leo el libro. Me Totalmente, gusta, hago no lo me gusta, mismo. Ujú. estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y lo critico. ¿Dónde estudió el tipo? ¿A qué se dedica? ¿Qué le pasó de chico? Si es de izquierda, si es de derecha. O sea, a mí, viste, no, si es malo, si es bueno. Ujú. A mí pues no, en cuanto a la valoración no me importa. Es cierto, es cierto. No resuelve el tema previo, ¿no? Sobre la experiencia y la dirección. Y ahí aparece otro tema que ya nos Sí, involucra de manera directa, más allá de que uno pueda decir, bueno, tenés la vida armada en términos profesionales, periodísticos, pero es el tema laboral, ¿no? Creo que le costó un minuto escribir ese libro, o algo así, o tres como mucho. Bueno, sí, te puedo asegurar que a mí me costó un poco más escribir un libro de 600 páginas sobre la política internacional. Eh, bueno, esto es muy tentador para las empresas. Es decir, con un elevadísimo nivel de productividad y con calidad, porque no van a poner algo torpe que pueda surgir de allí, pueden desplazar a una gran cantidad de autores de distinto rango y de distinta temática. sí, Gabriel, es el fin. Sí, es una cagada. Y es inevitable o se puede controlar eso. Si tenés algún laburo para mí, avísame. Sí. Eh, no, a ver, yo no sé. Por supuesto no lo sé, pero yo tengo la fantasía de que en algún punto alguna diferencia vamos a poder hacer, por un tiempo más por lo menos. Ujú, ujú. Pero, pero sí, sí, yo creo. Aparte, de hecho, no sé, no me acuerdo el porcentaje. Y un porcentaje altísimo, por ejemplo, de libros de Amazon directamente están escritos ya por inteligencias artificiales. Sí. Eh, bueno.
plataformas periodísticas de notas, por supuesto no de opinión, pero de notas con el trabajo de los cables, etcétera, están hechas por inteligencia artificial. Bueno, esto es así. Digo, en general, para muchos trabajos, la verdad que yo creo que no se va a notar la diferencia. Creo que sí, en el tipo de laburo que haces vos, espero también el tipo de laburo que hago yo, que es el que compartimos, entiendo que puede haber algún diferencial en cuanto a eso, a cómo se construye una opinión, en cuanto a la valoración. eh, pero naturalmente, frente a una, digamos, a una supercomputadora capaz de tener en cuenta todos los autores, todo lo escrito, bueno, frente a eso si encima escribe bien, Claro. no creo que podamos competir. Vos lo metiste a Borges en el análisis que haces. Me interesa esa Sí. reflexión sobre Tlon Woodward, Orbiter. Sí, porque en realidad el italiano tiene una especie de editorial, de proyecto más amplio, una editorial, por lo que entendí, que se llama Tlon. Ujú. Y bueno, y efectivamente creo que este fenómeno, de hecho hay una entrevista también que leí donde él directamente hasta lo cita a Borges literalmente sin mencionarlo, pero creo que también hay un juego de esto, del famoso cuento de Tron Uqbar Orbis Tertius, que es Ujú. digamos, una especie digamos, una especie no, es un mundo, digamos, un mundo ficticio donde se rige por máximas del empirismo idealista. Es complejo, naturalmente, de explicarlo rápido, Sí. pero lo que termina sucediendo es que los objetos de ese mundo que se duplican terminan interactuando con el mundo real a punto tal de que se transforman efectivamente en indistinguibles. Y vos no sabés ya qué objeto pertenece al mundo de Tlong y qué objeto pertenece al mundo real. Ujú. Y algo de esto me parece con el tema de la inteligencia artificial está pensando el bueno de Colamedici y creo que en eso tiene razón. Ya, Claro, ya hay cosas que ya no podemos separar. claro. Le contamos a los amigos que nos siguen, seguramente saben más que uno sobre el tema, pero vale la aclaración. Ya no estamos hablando de la búsqueda en Google, de Wikipedia o de absorber los materiales de archivo que antes tenías que retirar un sobre, ahora los tenés ahí. Esto es otra cosa, esto es un autoaprendizaje de la propia máquina con el objetivo de generar una instancia creativa. Y vos mencionas también en tu texto y en tu video, hubo entrevistas a este no autor, ¿no? Se realizaron entrevistas. Uno piensa cómo es una entrevista a una inteligencia artificial, porque viste que en las entrevistas, nos ha pasado ahora en este diálogo, uno vacila, duda, va y Sí. vuelve, dice una cosa, se contradice, vuelve sobre otra experiencia. Eh, a tal punto se podrá llegar a emular la inteligencia humana como también para participar de sus yerros, participar de sus traspiés. No sé, no soy un ingeniero, supongo que sí, pero mira, me abrís la puerta ahí para otro de los temas que está en la nota y que yo lo pensé, que seguro que te interesó también, que es la cuestión de finalmente qué rápido logró la legitimación. Es decir, el proyecto, para que no lo sabe, digamos, una vez creado, digamos, el libro, lo que hizo fue inventar un perfil de Wikipedia, después ingresar en perfiles de Wikipedia de filósofos reales y editarlos de modo tal que aparezca ahí el nombre de este buen chino, decirle a un par de amigos que tienen algún tipo de incidencia en los medios que nombren que han leído este libro, que es de un chino que es fabuloso, Ujú. y armó una página web y puso un perfil en academia.edu. Con eso logró Claro. en 2, 3 meses se transforma en una especie de bestseller comentado por todo el mundo. O sea, Ujú. logró muy, muy rápida la legitimación de lo que sería el periodismo cultural, digamos, con muy poquito, ¿no? Y bueno, fue rápida la aceleración de la inteligencia artificial de un año a esta parte. Creo que seguimos Sí. sorprendidos. Me parece que va a haber que esperar a ver qué pasa, cómo lo procesa el conjunto de la humanidad. En principio, sobre determinadas zonas se puede prever entre los que somos contemporáneos, porque se puede averiguar. Charlie García en una entrevista le dice a la piba, anda a la puta que te parió. O le dice a la nata, sos un ¿Mm? pelotudo. Esto es, podríamos así decir,
muy difícil de reproducir, de replicar en la inteligencia artificial. El tema es qué pasa cuando eso se hace natural, cuando la inteligencia artificial aprende y aprende y aprende, y ahí vamos a lo que señalábamos, ¿no? Los aciertos y una redacción elegante, ¿por qué no? Pero también los desaciertos, los errores, los traspiés y los insultos. Porque sin insulto no hay creación. Sí, sí, pero otra vez, sin ser ingeniero, digamos, lo que sé es que uno podría, digamos, programar el algoritmo de modo tal que efectivamente pudiera incluso construir sus propios errores, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Así que a mí me parece que eso llegará un momento. Bueno, de hecho, lo mencionaste a Charly García, digo, yo no sé si es real, pero el último disco, por lo que escuché, tuvo mucha ayuda de la inteligencia artificial, especialmente para la voz de Charlie, Ujú. que uno supone que no está en su mejor momento también. Ujú. Y te haría la misma pregunta que te hacía antes respecto del libro. Che, ¿es Charlie el autor de ese disco? Claro, Yo tiendo a o es pensar que una sí. combinación. Claro. Claro, claro. Ahora, a su vez, sin duda que fue ayudado. Ujú. ¿Eso lo transforma en un no autor? Ujú. Eh, No, no, no lo sé, no lo sé. Yo creo que no, Ujú. pero es difícil esa discusión acerca de, bueno, el Bueno, porcentaje de autoría ahí no tiene mucho sentido eso. yo he tenido alumnos, le contaba a los amigos, gente que estudia periodismo, que habla con la máquina, que ya habla con la máquina, no habla más o menos, digamos, sino que entabla diálogos reales y contradictorios además con la máquina. Sin embargo, eso lo que me llevó a pensar es, ¿y la corporeidad? ¿Por qué Ujú, podemos... Bueno, una modelo denunció hace 3 días, una cosa así, que se usó su imagen para presentar una línea de moda en un desfile. Es decir, en las ujú. grabaciones aparecía ella desfilando. Por supuesto, esto no es porque no es un holograma, no va a engañar a los 200 que estaban viendo, ¿no?, la presentación. Pero Ujú. a partir de ahí son miles los que lo ven solo por televisión, solo por imagen, por video, por streaming. Es decir, hay una posibilidad de engaño, pero es muy relativa, porque vos podés decir, así como vos decís, uno te fabrica un libro, un autor no existente, a partir de determinados datos, no podés fabricar al 7 que necesitas en tu equipo, porque tiene que estar adentro de la cancha y correr. En todo caso puede tener algún tipo de entrenamiento especializado, pero la corporeidad tiene mucha importancia en el desarrollo de la inteligencia. Sí, sí, y ese punto mira, me llama la atención. Entonces leía el libro de Ray Kurzweil, Ujú. que es el de la singularidad está más cerca. Salió recién, que es el ingeniero que había hecho una serie de predicciones, aparentemente con cierto grado de certeza de lo que iba a venir, en un momento en el que nadie le creyó y todos se reían de él. Bueno, y ahora hace otra serie de predicciones para el año 2045. Y, pero es muy llamativo porque entre una de sus fantasías está la idea de, bueno, la inmortalidad por la posibilidad de aislar la conciencia. En tanto, ingeniero cree que la conciencia se puede sistematizar como una computadora y de manera tal que entonces vos la podés aislar y, y bueno, y vivir fuera del cuerpo. Lo cual, a su vez, filosóficamente, se ha hablado tanto de Vamos a esto, es ver, casi, claro. casi Claro. que es retroceder a Descartes, ¿viste? Ujú. Pero bueno, no importa. Pero no toma en cuenta esto que bien decís vos, es decir, em, la inteligencia no está suelta ahí, digamos, ¿no? Está Ujú. conectada a un cuerpo y esa conexión no es indiferente. Pasan cosas ahí. Uno lo ve mucho ahora en Black Mirror también, esa fantasía, digamos, de que, sí, conciencias ahí que se pueden aislar. Después va a estar el problema de quién va a pagar la nube, ¿no? Ajá. Eh, Especialmente para los que tengan cargos de conciencia importantes. Pero, pero, pero está eso, que a su vez, bueno, por ejemplo, a ver, esa es la discusión que hace Varoufakis con el tecnofeudalismo. Finalmente, la idea del nubismo, digamos, o Ujú. sea, los dueños del mundo son los dueños de la nube. Sí. Claro, porque si pueden aislar mi conciencia y la tengo que poner en Google, Y bueno, encima la voy a tener que pagar la porque debe factura, claro. pesar mucho. Ujú. No, además en la elaboración de una obra, mm, ¿dónde está el alma?
el espíritu, o en todo caso llegar a la conclusión de no hay, por lo tanto una máquina puede elaborarlo también. Puede ser una respuesta, pero es una respuesta que al ser humano lo conmueve, por lo menos si ha buscado en algún momento de su vida alguna respuesta trascendente, porque es la anulación de Sí, no. toda respuesta trascendente. Bueno, quizás encontremos la trascendencia en la inteligencia artificial ahora, ¿no? Ujú. Habrá dioses artificiales, imagino. Sí, sí, uno piensa eh, cómo logra el cuerpo desarrollarse con elementos externos que lo mejoren. Ya casi no hay problema con eso. Es decir, si alguien padece un accidente, una prótesis avanzada Ujú. tecnológicamente. Ahora, al revés, ¿qué sucede? Hay varias obras de ciencia ficción de interés donde se prueba el cerebro en una máquina para que el cerebro humano guíe con más potencial a esa máquina. En general, la conclusión de los autores de ciencia ficción, lo cual no es garantía de nada, por supuesto, pero han tenido algunos aciertos interesantes, ¿no? Es que Sí. eso es un camino a la locura, es el enloquecimiento. Es decir, si a vos te encajan adentro de una máquina, tu mente es la misma, pero tiene que afrontar una realidad absolutamente distinta. Y si vos pensabas ir a tomar un café, ¿no? A ese día, bueno, no, vas a estar Sí. trabajando dentro de esa maquinaria y no en otro horizonte. Bueno, mira, según Kurzweil, en 10 años más o menos, en realidad vamos a estar todos conectados, todos nuestros cerebros van a estar conectados a computadoras, Ujú. y en 20 años, a su vez, digamos, vamos a estar conectados a una especie de gran computadora universal que va a potenciar nuestra inteligencia hasta límites insospechados. De hecho, y también, ya que estoy, se los comento, si vieron la última temporada de Black Mirror, el capítulo 4 creo que es exactamente el libro de Ray Kurzweil, hasta con las categorías de Kurzweil, acerca de la singularidad, de la conexión con una gran computadora que en este caso pertenecía al Estado. Yo creo que hay un montón de fantasías con eso y que el mundo, creo que lo habíamos charlado hace un par de semanas y al final no pudimos conversarlo al aire. Digo, la predicción es que el mundo va a ser una mierda. Eh, Dijo, que van a seguir faltando cloacas, ¿no? En el 2045. Y que quizás, efectivamente, habrá algún tipo que podrá viajar a Marte y otro estará conectado a una computadora con un hilo de baba viviendo en una realidad virtual. Pero la gran mayoría va a haber gente pobre, va a haber gente cagada de hambre, va a haber gente cosiendo por $1, por más que tenga aranceles o no. Entonces, viste, las fantasías de ciencia ficción muchas veces olvidan que el futuro es mucho menos, no sé, es mucho menos maravilloso y sorprendente de lo que uno imagina. Por lo pronto, el poder político sigue teniendo importancia, ¿eh? El que tenga el control de la tecnología va a tener una ventaja. Y una lectura posible, bueno, esto lo sabes mejor vos que yo, digo, del conflicto entre China y Rusia, por lo menos una arista de eso claramente tiene que ver con esa carrera. Dante Palma, gracias. La vamos a China y seguir. Estados Unidos. Eh, Perdón, China y Estados Unidos. la vamos a seguir. Me interesa mucho tu mirada. Te mando un abrazo grande. Chao, Gabriel, abrazo, gracias.